Embriología del aparato digestivo. El aparato digestivo está constituido por un tubo abierto en sus extremos, superiormente por la boca e inferiormente por el ano. Este tubo es llamado tubo digestivo, propiamente dicho, o también tracto digestivo. En la tercera semana de gestación, cuando se produce el proceso de gastrulación, se establecen las tres capas germinales, que luego formarán las distintas estructuras dependiendo de la capa embrionaria. El endodermo, el mesodermo y el ectodermo darán componentes del aparato digestivo que a continuación diferenciaremos según estas capas. El endodermo forma el revestimiento epitelial del tubo digestivo y origina las células específicas de las glándulas, también los hepatocitos del hígado y las células exócrinas y endócrinas del páncreas. Del mesodermo visceral derivan el estroma de las glándulas, el músculo, el tejido conjuntivo y los componentes peritoneales de la pared del intestino. Y por último, del ectodermo deriva el proctodeo. El plegamiento cefalocaudal y lateral hace que una porción de la cavidad del saco vitelino, revestida de endodermo, se incorpora el embrión para formar el intestino primitivo, que en el aparato digestivo es lo primero que se forma, quedando formado de esta manera en su porción cefálica y caudal un tubo con el extremo ciego, que son la membrana bucofaringea y la membrana cloacal, respectivamente. Con esta disposición se puede diferenciar en el intestino primitivo tres porciones: la porción cefálica, constituida por el intestino anterior; la porción central, conectada al saco vitelino por el pedículo vitelino, constituida por el intestino medio; y la porción caudal, constituida por el intestino posterior. El intestino primitivo se divide en cuatro secciones. La primera, el intestino faríngeo, que forma parte del intestino anterior y se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. El resto del intestino anterior se extiende desde la parte caudal del tubo faríngeo hasta la invaginación del hígado. La tercera sección es el intestino medio, que se extiende desde la posición caudal respecto de la yema hepática hasta el punto de unión de las dos terceras partes derechas del colon transverso con la tercera parte izquierda del mismo. La cuarta sección es el intestino posterior, que se extiende desde la tercera parte izquierda del colon transverso hasta la membrana cloacal. Mesenterios son capas dobles de peritoneo que rodean los órganos y, dependiendo de la situación, pueden denominarse intraperitoneales o retroperitoneales. La diferencia de esto es que en los órganos intraperitoneales el mesenterio rodea el órgano y lo conecta a la pared del cuerpo. Un ejemplo de este es el estómago, mientras que los órganos retroperitoneales descansan sobre la pared posterior del cuerpo y solo tienen cubierta de peritoneo en su superficie anterior. Un ejemplo de los retroperitoneales son los riñones. Los ligamentos peritoneales o mesenterios pasan de un órgano a otro o de un órgano a la pared del cuerpo. Estos proporcionan a los vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos vías de ida y vuelta a las vísceras abdominales. Hacia la quinta semana, la parte caudal del intestino anterior, el intestino medio y la mayor parte del intestino posterior quedan suspendidas de la pared abdominal por el mesenterio dorsal, que se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región caudal del intestino posterior, formando de esta manera en la región del estómago el mesogastrio dorsal u aumento mayor, en la región del duodeno el mesoduodeno dorsal y en la región del colon el mesocolon dorsal. El mesenterio dorsal de las asas yeyunal e ilial establece el mesenterio propiamente dicho. El mesenterio ventral solo existe en la parte terminal del esófago, el estómago y la parte superior del duodeno. Este mesenterio deriva del tabique transverso. Cuando el hígado crece, queda dividido en el aumento menor y el ligamento falciforme. El aumento menor va desde la porción superior del duodeno hasta el hígado y el ligamento falciforme se extiende desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. El intestino anterior origina al esófago, la tráquea y las yemas pulmonares, el estómago y la parte proximal del duodeno. Además, origina el hígado, el páncreas y las vesículas biliares, que se desarrollan a partir de protuberancias de la parte superior del duodeno. Cuando el embrión tiene 4 semanas de gestación, aparece el divertículo respiratorio o yema pulmonar en la pared ventral del intestino anterior. De forma progresiva, el tabique traqueoesofágico separa este divertículo del
la pared dorsal del intestino anterior, de manera que el intestino anterior queda dividido en una porción ventral constituida por el primordio respiratorio y una porción dorsal constituida por el exófago. Estómago. En la cuarta semana aparece como una dilatación fusiforme del intestino anterior y durante la semana siguiente su aspecto y su posición cambian. Estos cambios son debido a las diversas velocidades de crecimiento de las regiones de su pared y los cambios de posición de los órganos que lo rodean. Esta dilatación fusiforme del órgano rota alrededor de un eje longitudinal y un eje anteroposterior. La rotación del estómago alrededor de su eje longitudinal es a 90 grados y en sentido horario. Esto hace que su lado izquierdo mire hacia la parte anterior y su lado derecho hacia la parte posterior. Durante esta rotación, la pared posterior crece más rápidamente que la porción anterior, generando así la curvatura menor y la curvatura mayor. Inicialmente, los extremos cefálico y caudal se disponen en la línea media, pero al proseguir su crecimiento, rota alrededor de un eje anteroposterior, logrando que la porción caudal o pilórica se desplace hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica o cardíaca se desplace hacia la izquierda y levemente hacia abajo, y de esta manera asume su posición final. La rotación y crecimiento de este órgano alteran la posición de los mesenterios, de manera que la rotación alrededor del eje longitudinal tira el mesogastrio ventral hacia la derecha y el mesogastrio dorsal hacia la izquierda. De esta manera, el mesogastrio dorsal origina la bolsa omental, que es una transcavidad de los epiplones o saco peritoneal menor. La rotación del estómago alrededor del eje anteroposterior hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo. De esta manera continúa creciendo hacia abajo y forma un saco de doble capa, que es el omento mayor, que se extiende por encima del colo transverso y las asas del intestino delgado. Luego, sus capas se fusionan y forman una hoja única que cuelga de la curvatura mayor del estómago. La capa posterior del omento mayor se fusiona con el mesenterio del colon transverso. Duodeno. Está formado por la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere la forma de un asa con aspecto de C y rota hacia la derecha. Esta rotación, con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, desplaza el duodeno desde la posición inicial en la línea media hasta el lado derecho de la cavidad abdominal. Hígado y vesícula biliar. El primordio hepático aparece a la mitad de la tercera semana como una prominencia en el extremo distal del intestino anterior. Estas células continúan penetrando en el tabique y la conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior se estrecha y forma el conducto colédoco. Este forma una pequeña quiescencia ventral que origina la vesícula biliar y el conducto cístico. En la 10ª semana del desarrollo, el peso del hígado representa aproximadamente el 10% del peso total del cuerpo. Esto es debido al gran número de sinusoides, que es un factor importante en la función hematopoyética de este órgano. En el momento del nacimiento, el peso del hígado solo representa el 5% del peso corporal total. En la 12ª semana se inicia una función importante del hígado, cuando las células hepáticas fabrican la bilis. Páncreas. A este órgano lo forman dos yemas, una dorsal y otra ventral, que se originan en el revestimiento endodérmico del duodeno. La yema pancreática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal, mientras que la yema pancreática ventral se ubica cerca del conducto colédoco. Cuando el duodeno rota y adopta la forma de C, la yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal. Finalmente, la yema ventral pasa a situarse justo por debajo y por detrás de la yema dorsal. La yema ventral forma el proceso o apófisis unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas. La parte distal de la yema pancreática dorsal y todo el conducto pancreático ventral forman el conducto pancreático principal o conducto de Wirsuk. La parte proximal del conducto pancreático dorsal se oblitera en forma de un pequeño canal, que es el conducto pancreático accesorio o conducto de Sartodini. Intestino medio. En el embrión de 5 semanas, está suspendido de la pared abdominal dorsal mediante un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino o conducto umbilical. En el adulto,
Este intestino empieza en la parte distal respecto del punto donde el conducto colédoco entra dentro del duodeno y termina en el punto de unión entre las 2/3 partes proximales del colon transverso y el tercio distal. El desarrollo de este se caracteriza por la rápida elongación del intestino y de su mesenterio, lo que forma el asa intestinal primaria. Temporalmente, el asa se conecta con el saco vitelino a través del conducto vitelino. La rama cefálica del asa se desarrolla y forma la parte distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion. La rama caudal se transforma en la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. La hernia umbilical fisiológica se produce por el rápido crecimiento y la expansión del hígado, haciendo que la cavidad abdominal se vuelva transitoriamente demasiado pequeña para contener las asas intestinales, de manera que éstas entran en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical durante la 6ª semana de desarrollo. En la 10ª semana, las asas intestinales herniadas empiezan a volver a la cavidad abdominal. La porción proximal del yeyuno, que es la primera parte que vuelve a la cavidad abdominal, se sitúa del lado izquierdo. Las asas que vuelven más tarde se van situando gradualmente más y más hacia la derecha. La yema fecal es la última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal. Rotación del intestino medio. Coincidiendo con el crecimiento en longitud, el asa intestinal primaria rota alrededor de un eje formado por la arteria mesentérica superior. Esta rotación es en sentido antihorario y cuando se ha completado llega a un giro de aproximadamente 270 grados. Intestino posterior. Este origina el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la parte superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca, constituyendo el conducto anorrectal primitivo, mientras que la lantoides entra en la parte anterior y constituye el seno urogenital primitivo.